Gracias, señor presidente. Quería aprovechar para hacer algunas reflexiones a propósito del discurso del señor presidente Juan Manuel Santos, porque cuando el presidente invitaba al debate de argumentos, al respeto a las posiciones, yo lo entendía como un acto de contrición, de reflexión del camino equivocado que ha seguido este gobierno de estigmatización de la oposición política, del maltrato del que ha sido víctima el Centro Democrático y sobre todo de la negativa de las libertades de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones como las del plebiscito. Y quisiera iniciar esta reflexión lamentando la actitud de la ministra Gina Parodi, que habla de unas banderas negras y del fascismo, porque me recuerda mucho al presidente Santos cuando oyó la expresión resistencia civil, tratando de compararla con un fenómeno paramilitar. Sea lo primero decir que el negro ha sido el color del luto, de la tristeza, de la pérdida, de cuando los ciudadanos se lamentan porque alguien ha muerto. Y cuando el Centro Democrático invitó a poner una insignia de pesar negro sobre la bandera, era una manifestación pacífica y una expresión simbólica del dolor que muchos colombianos sentimos hoy frente a lo que se ha llamado el proceso de paz, que no es otra cosa que la impunidad de los terroristas y la claudicación del Estado de Derecho frente a un régimen del terror que ha representado las FARC. Y quería también recordar la marcha de 1947 del doctor 48 del doctor Jorge Eliezer Gaitán, es así, de banderas negras, donde la marcha del silencio, como decía él, fue el grito de la protesta pacífica de los ciudadanos que querían recordar los miles de ciudadanos muertos por la violencia política en ese momento. De manera que la primera impresión que me queda del discurso del presidente Santos, y uniéndolo a la carta mediática que enviaran días pasados al presidente Uribe, invitándolo a tomar partes en unas negociaciones que ya están terminadas, donde le reconocía todos los logros, donde exaltaba la figura cimera que es Álvaro Uribe del país y lo que ha representado para la historia reciente de esta patria, yo creí que tal vez había algún tipo de expresión genuina de deseo de continuar este debate en los términos que una democracia seria exige. Pero veo por las actitudes de la ministra, por la actitud del expresidente que lidera la campaña del plebiscito, que se trata simplemente de mensajes engañosos con propósitos publicitarios que no representan realmente lo que el país está esperando. Y precisamente sobre ese tema también quisiera decir lo siguiente. Oyendo el discurso del presidente Santos, le queda a uno también la impresión de que el doctor Gaitán tenía mucha razón al diferenciar el país nacional del país político. El país nacional lleva 44 días de paro camionero. El país nacional está viendo cómo los lecheros tienen que botar la leche que se pudre. El país nacional está viendo los alimentos escaseando en varias regiones del país. El país nacional, señor presidente Lizcano, se muere en las puertas de los hospitales esperando atención, atrapados en la burocracia de un sistema que no responde. El país nacional siente que se encarecen todos los días los servicios públicos y que la calidad disminuye. El país nacional siente cómo la canasta básica está cada vez más cara y el gobierno amenaza simplemente con nuevos impuestos de IVA que van a perjudicar a los más pobres. El país nacional hoy tiene enormes dificultades y le sorprende a uno que la cabeza del país político, el presidente Juan Manuel Santos, está ignorando todo lo que vive el país. Por supuesto que el discurso de la paz es seductor, por supuesto que la promesa de que todo se reparará con una firma en La Habana es seductora, pero la reflexión que le compete a un Congreso que representa no solamente a las mayorías, sino a las regiones de Colombia, tiene que ser mucho más sensato. Todos queremos la paz. Los únicos que no la han querido son los que andan con fusiles y que hoy pretenden extorsionar al Estado colombiano diciendo que si no aceptamos todo lo que ellos piden, estarán dispuestos a seguir asesinándonos. Los enemigos de la paz son los que están en La Habana, no somos los que estamos aquí sentados, cuya única arma ha sido la expresión pacífica de nuestras ideas.
Y en ese sentido, señor presidente, algunas reflexiones sobre el proceso que se viene, que será el del plebiscito. Nos quedamos esperando mayor profundidad de la Corte Constitucional en términos de las garantías para los ciudadanos. Porque lo que hubiera querido el ciudadano de Colombia, que hoy no se siente satisfecho con esos acuerdos, es poder participar en ese plebiscito y hacerlo pudiendo expresar los sentimientos que tenemos en nuestros corazones. Paz sí, pero con cárcel para los criminales de lesa humanidad, aunque sea una cárcel corta, pero cárcel para que quede en el colectivo colombiano la impresión de que los más graves crímenes fueron sancionados, porque solamente, senador Name, el perdón es posible y se facilita cuando ha habido sanción a lo que se ha cometido. Abandonar la justicia es simplemente abrirle la puerta a la venganza, porque los ciudadanos equivocadamente buscarán mecanismos para resarcir sus dolores por fuera de la legalidad. La renuncia que hace el Estado a su deber de administrar justicia es un error que va a significar mucha violencia para el futuro de Colombia. Hubiéramos querido votar, paz sí, pero sin representación política de los criminales de lesa humanidad. Que las FARC quieren hacer un partido político, está muy bien que lo hagan. Que busquen entre esa militancia enorme que tienen, entre los adeptos que tienen dentro de la sociedad civil, cualquier ciudadano que los represente, que no tenga las manos manchadas con delitos de lesa humanidad, porque no le hace bien al país traer asesinos, reclutadores de niños, personas que tuvieron tan poco amor por este país, que en los días de mercados en los pueblos de Colombia pusieron bombas para asesinar a los campesinos más pobres, que cogieron a los hijos de los campesinos y los reclutaron para convertirlos en asesinos, que forzaron abortos en las niñas que reclutaban, que tuvieron a los secuestrados en campos de concentración, porque no le hace bien a la democracia colombiana, hoy asediada por tanta corrupción, que además de corruptos le inyectemos asesinos de lesa humanidad. Hubiéramos querido votar paz sí, pero con respeto a las Fuerzas Armadas de Colombia. Que no nos digan, presidente Liscano, que da lo mismo haber sido un soldado separado de su familia, arriesgando su vida por las montañas de Colombia para defender la libertad y la democracia, para defender a los ciudadanos, que haber sido un terrorista que llegaba escondido a dinamitar esos pueblos. Que no nos digan que Colombia ha estado embarcado en una guerra civil, cuando lo que ha habido en Colombia ha sido un ejército que ha defendido la democracia, que hoy, 20 de julio, tenemos que recordar la gesta patriótica de los próceres que dieron sus vidas para defender y consolidar la libertad de este pueblo, que hoy parece estar llegando a un final, cuando el más sanguinario grupo terrorista de Latinoamérica y de toda América pareciera estar obteniendo ventajas para volverse en una fuerza política que ni siquiera pagará cárcel por los crímenes que cometió. Esa gesta, señor presidente, la gesta de los policías y los soldados de la patria, queda hoy en entredicho cuando se dice que un soldado o un policía es lo mismo que un comandante asesino, narcotraficante, que lo único que ha sembrado es dolor y lágrimas en el campo colombiano. Hubiéramos querido votar paz sí, pero no aceptar una jurisdicción fundada por un gobierno que es el gobierno más impopular de todos los tiempos en Colombia, que además, según las encuestas, los colombianos reconocen como el gobierno más corrupto, que se ha unido con unos terroristas y van a definir un método para seleccionar los jueces para juzgar a todos los colombianos, incluidos los miembros de la fuerza pública. Aquello no le da garantías al país nacional, aquello no le da garantías a las Fuerzas Armadas, aquello no le da garantías a la oposición política, aquello representa una claudicación terminal a las instituciones que quedaron plasmadas en la Constitución del 91 mediante un proceso democrático. Hubiéramos querido votar paz sí, con la certeza de que las FARC entregaran todo su dinero, no solamente las armas, porque ¿de qué nos sirven unas armas viejas cuando conservan los recursos para comprar miles y millones de nuevas armas con las cuales imponer el terror nuevamente? Hubiéramos querido, señor presidente,
que el proceso plebiscitario que se va a adelantar en este semestre hubiera sido un proceso que hubiera escuchado la voluntad real de los colombianos, la voluntad que dice paz sí, pero con justicia, porque ninguna sociedad que funde sus cimientos sobre la injusticia podrá alcanzar la paz. Observaba yo una contradicción de términos en el discurso del presidente Santos, que decía que vamos a conseguir la paz para construir un país justo. Y yo pensaba, si lo que queremos es un país justo, ¿no valdría la pena más bien empezar a construir un país justo cuyo resultado natural sería, por supuesto, la convivencia pacífica? Negar la justicia, humillar la memoria de los próceres de la independencia representados en las Fuerzas Armadas, darle cabida en la democracia a los peores criminales de Colombia, no pedir la entrega del dinero e irrespetar las instituciones democráticas no traerá la paz a Colombia. Y ese es precisamente el debate, queridos ciudadanos de Colombia. O nosotros podemos diferenciar la paz de la fórmula que ha propuesto Juan Manuel Santos y su gobierno con las FARC, o vamos a seguir incrustados en una máscara, porque la palabra paz se está utilizando para tapar errores que traerán mayor violencia para Colombia. Este semestre estará además sometido a la nueva reforma tributaria, que nos preocupa enormemente, porque los ciudadanos colombianos hoy se encuentran agobiados por los impuestos. Los prediales tienen prácticamente al borde de la ruina mucho sector productivo del agro. Los ciudadanos en las ciudades ponen en venta sus casas porque ya no pueden pagar los impuestos. Hay una enorme crisis en la economía, una contracción dramática de la industria, una pérdida de empleos de calidad, sustituidos por empleos precarios, una pérdida gigantesca de las posibilidades de inversión en Colombia, hoy todas ocupadas por Perú y México, que nos han reemplazado como atractivo de inversión extranjera. Toda esta enorme crisis se va a terminar agravando, señor presidente, con la idea de una reforma que aligerará un poco las cargas para el sector de las personas jurídicas, pero agravará seriamente la situación de los ciudadanos del común. Es inaceptable hablar de un IVA para la canasta familiar. Es inaceptable hablar de que se suba el impuesto del IVA para los colombianos. Sobre todo, señor presidente, porque después de estos 6 años de gobierno de Juan Manuel Santos, muchos colombianos, entre los que me incluyo, nos preguntamos qué se hizo la gran bonanza petrolera de Colombia. Este gobierno ha recibido los mayores recursos que haya recibido cualquier gobierno en la historia de Colombia. Y sin embargo, no hemos visto una sola nueva vía. No hemos visto construcciones en infraestructura. Hemos visto una reducción de los programas sociales, y usted lo sabe, porque no es sino salir a un pueblo de Colombia para que los ciudadanos le cuenten que lo sacaron del CISBEN subiéndoles el puntaje. De manera, señor presidente, que una nueva reforma tributaria para continuar el camino de la liquidación, del derroche y de la falta de tener el cinturón ajustado en materia de hacienda pública va a comprometer la estabilidad fiscal de la nación y va a agravar la penosa situación del país nacional, ya grave en estas circunstancias. Quiero terminar diciendo lo siguiente: la propuesta del Centro Democrático, la que ha sido siempre nuestra propuesta, el debate respetuoso de las ideas, eliminar la estigmatización, entender que quienes hacemos parte del quehacer político estamos inspirados en el bienestar de la patria y buscamos para Colombia lo mejor. Nosotros entendemos que ustedes consideren que entregarle todo tipo de beneficios a los violentos a cambio de que dejen las armas puede ser un buen negocio para Colombia. Lo que les pedimos es que entiendan también que muchos ciudadanos del Centro Democrático liderado por el presidente Álvaro Uribe sentimos que estas claudicaciones no contribuyen a la paz, por el contrario nos alejan de ella. Y como todos aquí queremos la paz, defenderemos estas ideas en contra de la impunidad, en contra del premio a los violentos, y defenderemos el principio de justicia como fundador de una sociedad en paz. Quiero terminar pidiéndole, señor presidente, la lectura
de la moción de condolencia sobre el sensible fallecimiento del doctor Tito Livio Caldas. Muchas gracias.